En el tenue resplandor de un sol poniente, lanzando sus últimos rayos sobre las tierras marcadas por la guerra en Ucrania, una historia de resistencia y conflicto sigue desarrollándose, cautivando al mundo con su narrativa implacable. Imagínate de pie en el precipicio de la historia, donde cada paso resuena con las luchas y triunfos de aquellos que han recorrido el camino antes que nosotros. Es febrero de 2025 y el aire está cargado de anticipación mientras nos adentramos en el corazón de un conflicto que ha capturado la conciencia global. En el día 21, un día como ningún otro, el paisaje de esta región, devastada por la guerra, susurra historias de coraje y estrategia, de avances y retrocesos que definen el vaivén de una lucha implacable. Imagina una escena donde cada centímetro de tierra es ferozmente disputado, donde la propia tierra parece temblar con el peso de los ejércitos avanzando. Este es el escenario en el que se desarrolla nuestro relato. Un relato de guerra y del espíritu indomable de aquellos atrapados en su torbellino. En estas últimas horas, algo extraordinario ha ocurrido, algo que exige nuestra atención y reflexión. Es una narrativa de progreso y retirada, de estrategias que cambian como las arenas del tiempo. Febrero ha sido un mes de susurros, una danza lenta de fuerzas en las líneas del frente. Sin embargo, en las últimas 24 a 48 horas, una sinfonía de movimientos ha estallado, pintando la región con trazos de triunfo y retirada. Al adentrarnos en el corazón de este drama en desarrollo, es esencial reconocer el salvavidas que mantiene este canal vivo, tu apoyo. Así como los soldados dependen de sus compañeros, esta plataforma depende de su comunidad. Si te atrae esta narrativa, si resuena contigo, considera suscribirte, convirtiéndote en parte de este viaje, parte de esta voz colectiva. Ahora, adentrémonos en las profundidades de la historia de hoy. Las fuerzas rusas han avanzado con un impulso que resuena a través de los corredores de la historia. En las últimas horas, han avanzado incansablemente, cubriendo más de 50 kilómetros en varios puntos. Los susurros de su avance resuenan a través del área de Kursk, las sombras de Yarkov y las tierras asediadas de Donetsk. Donetsk se convierte en nuestra primera parada, un lugar donde la tierra misma es testigo del vaivén del conflicto. Aquí, dos puntos exigen nuestra atención: Velika Novosilka y el territorio disputado de Kajandrika. En Velika Novosilka, un avance aparentemente pequeño pero innegablemente significativo se desarrolla. Desde el pueblo de Novi Komar, las fuerzas rusas lanzan asaltos implacables, su progreso capturado en imágenes compartidas por las tropas ucranianas. Sin embargo, a pesar de su resistencia, los rusos avanzan desde Novi Kar hasta los confines del norte de Briska. Es una danza de estrategia y determinación. Un área que durante mucho tiempo estuvo inactiva, ahora despierta al ritmo de la batalla. A medida que el río Mokry Yali se convierte en un puente hacia ambiciones mayores, observamos el drama que se desarrolla con la respiración contenida. Pero esto es solo el comienzo. Las fuerzas cambian su enfoque a Kajandrika, donde la tensión es palpable, donde las tropas ucranianas enfrentan el espectro del cerco. Informes de fuentes ucranianas revelan una lucha por mantener el terreno, una lucha por maniobrar a sus adversarios. El pueblo de Uli se convierte en un punto focal, un campo de batalla donde el futuro pende de un hilo. A medida que los rusos avanzan, los susurros de retirada se hacen más fuertes, pintando un cuadro de territorios en flujo. Las áreas grises en el mapa cuentan una historia de incertidumbre, de terreno ni completamente reclamado ni completamente abandonado. Sin embargo, los vientos de cambio soplan con fuerza, y pronto la marea puede cambiar a favor de un lado. En el corazón de Ucrania, la historia cambia una vez más. Yarkov se convierte en un teatro de avances rusos implacables, un lugar donde los ecos del progreso reverberan a través del paisaje. Aquí, el río Skil se erige como una barrera y una puerta, sus cruces un testimonio de la ambición estratégica. Es una historia de drones e infantería, de defensas ucranianas enfrentando un desafío formidable. Los rusos, imperturbables, avanzan, capturando territorio, capturando la esencia del conflicto. Los susurros de operaciones pasadas persisten, recordándonos el vaivén que define esta guerra.
A medida que los rusos consolidan sus ganancias, la posibilidad de más avances se perfila en el horizonte. Es una narrativa tejida con hilos de incertidumbre y resolución, una narrativa que habla al corazón de cada observador. Kursk, otro punto crucial en este drama en desarrollo, se convierte en un escenario para maniobras estratégicas y brillantez táctica. Aquí los rusos han logrado un avance significativo, un avance que, aunque no en las últimas 24 horas, añade una nueva capa a nuestra historia. Kursk, un lugar de importancia estratégica, resuena con los pasos de los soldados, un lugar donde el futuro permanece sin escribir. Al emprender este viaje a través de este relato, recordamos el delicado baile entre la diplomacia y el conflicto. Los susurros de negociaciones, de diálogos que albergan la promesa de paz, persisten en el aire. Sin embargo, mientras el mundo observa, el camino hacia adelante sigue plagado de desafíos. La pregunta que queda en el aire es si estos diálogos producirán resultados tangibles, si los engranajes de la diplomacia girarán a favor de la paz. A medida que la historia se desarrolla, nos encontramos en una encrucijada, donde la esperanza y la incertidumbre convergen. Continuará. Por favor, imagina una escena en la que los vientos del cambio traen consigo un nuevo amanecer, o tal vez los ecos del conflicto continúen resonando a lo largo de la tierra. Esta es una historia que invita a la reflexión, una narrativa que te invita a ser parte de sus capítulos en desarrollo. El relato de Kursk tiene una importancia estratégica significativa, un lugar donde las apuestas son altas y las consecuencias son profundas. Es una historia de riesgos calculados, de maniobras que resuenan a través de los corredores de la historia. Los rusos, con la mirada puesta en consolidar sus ganancias, han logrado un avance que podría redefinir los contornos de este conflicto. Sin embargo, dentro de este avance yace el potencial de consecuencias imprevistas. Un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, nada es seguro. Al caer el sol en este capítulo, nos queda una sensación de anticipación, una sensación de que la historia está lejos de terminar. El futuro sigue siendo incierto, el camino hacia adelante está plagado de desafíos y oportunidades. Sin embargo, dentro de esta incertidumbre yace el potencial de cambio, de un nuevo amanecer que podría remodelar los contornos de este conflicto. Mientras nos encontramos en el precipicio de la historia de Ucrania nos invita a reflexionar, a comprometernos y a convertirnos en parte de su narrativa en desarrollo. En medio del conflicto, en medio del caos y la incertidumbre, existe un destello de esperanza. Es una esperanza nacida de la resistencia de aquellos que se atreven a soñar, que imaginan un futuro donde la paz prevalece y los ecos de la guerra se desvanecen en el recuerdo. Esta historia, con todas sus complejidades y desafíos, habla al corazón del espíritu humano. Un espíritu que se niega a ceder, que encuentra fuerza en la adversidad. Si este relato resuena contigo, si remueve algo dentro de ti, considera unirte a nosotros en este viaje. Un viaje que habla al corazón del espíritu humano. Porque al final no es solo una historia de conflicto, sino de resistencia, de esperanza y de la voluntad indomable de aquellos que se atreven a soñar. Al concluir este capítulo, te invito a reflexionar sobre las preguntas que persisten, a reflexionar sobre las narrativas que dan forma a nuestro mundo. ¿Prevalecerán las fuerzas de la diplomacia o continuarán resonando los ecos del conflicto? Las respuestas no solo se encuentran en las acciones de aquellos en las líneas del frente, sino en los corazones y mentes de todos los que son testigos de este drama en desarrollo. Mientras contemplas estas preguntas, considera convertirte en parte de este viaje, un viaje que habla al corazón del espíritu humano, un viaje que te invita a participar, a reflexionar y a soñar con un mañana más brillante. Gracias por acompañarnos en esta exploración de coraje, resistencia y esperanza. Mientras miramos hacia el futuro, llevemos con nosotros las lecciones del pasado, las historias de aquellos que han luchado y aquellos que continúan luchando por un mundo donde la paz prevalece. Hasta que nos encontremos de nuevo, mantente curioso, mantente esperanzado y recuerda que en el corazón de cada historia yace el potencial de cambio. A medida que las sombras se alargan sobre los paisajes disputados de Ucrania, nuestra narrativa se profundiza, llevándonos más al fondo de una historia marcada tanto por la resistencia humana como por las maniobras estratégicas.
El aire está cargado con el peso de decisiones ya tomadas y aquellas que están por venir. Cada momento un trazo en el lienzo más grande de la historia que se está pintando ante nuestros ojos. Yarkov sigue siendo un punto focal de esta saga en curso, un teatro donde el choque de voluntades y la danza de la estrategia se desarrollan en tiempo real. El ejército ruso, con su implacable avance, ha trazado un camino a través de esta región, dejando a su paso una estela tanto de triunfo como de desafío. El cruce del río Skil, un movimiento táctico de considerable consecuencia, se erige como una barrera y un puente, un testimonio de las complejidades de la guerra moderna. Para los defensores ucranianos, cada día presenta una nueva prueba de resolución, un desafío para mantener la línea contra un adversario formidable. La historia de Yarkov no es solo de poder militar, sino de la capacidad del espíritu humano para perdurar. Los drones, los centinelas silenciosos de los cielos, se ciernen sobre el campo de batalla, su presencia un recordatorio constante de la ventaja tecnológica que poseen las fuerzas rusas. Sin embargo, contra este telón de fondo de guerra avanzada, las tropas ucranianas se mantienen firmes, obteniendo fuerza de una resolución profunda que desafía las probabilidades. Informes de fuentes ucranianas pintan un cuadro de inferioridad numérica, un David contra el Goliat de los avances rusos. Pero dentro de este desafío yace un testimonio del espíritu humano indomable, un espíritu que encuentra fuerza en la adversidad y se niega a ceder. A medida que los rusos avanzan, consolidando sus ganancias y capturando posiciones clave, la posibilidad de un avance significativo se vislumbra en el horizonte. Es una narrativa que habla al corazón de la estrategia, de riesgos calculados y las consecuencias imprevistas que los acompañan. Las fuerzas ucranianas, aunque estiradas al máximo, permanecen firmes en su compromiso de defender su patria. Su resolución, inquebrantable ante probabilidades abrumadoras, sirve como un faro de esperanza en un paisaje ensombrecido por el conflicto. Los susurros de operaciones pasadas persisten, un recordatorio de la naturaleza cíclica de la guerra, donde los avances y retrocesos dan forma a las líneas del frente en constante evolución. Kursk, otro punto crucial en este drama en desarrollo, se convierte en un escenario para maniobras estratégicas y brillantez táctica. Aquí, los rusos han logrado un avance significativo, un desarrollo que, aunque no en el pasado inmediato, añade una nueva dimensión a nuestra historia. Kursk, con su importancia estratégica, resuena con los pasos de soldados avanzando, un lugar donde el futuro permanece sin escribir y lleno de potencial. Continuará. En este teatro de guerra, cada movimiento lleva el peso de la historia. Cada decisión es un posible punto de inflexión en la compleja narrativa que se desarrolla a lo largo de esta tierra. A medida que avanzamos en este relato, recordamos el delicado baile entre la diplomacia y el conflicto, donde cada susurro de negociación alberga la promesa de paz. Sin embargo, el camino hacia adelante está plagado de desafíos, con las complejidades de la geopolítica proyectando largas sombras sobre cualquier posible resolución. La pregunta sigue siendo si estos esfuerzos diplomáticos darán resultados tangibles, si los engranajes de la negociación girarán a favor de la paz. A medida que la historia se despliega, nos encontramos en una encrucijada, donde la esperanza y la incertidumbre convergen. ¿Traerán los vientos del cambio un nuevo amanecer? ¿O continuarán resonando los ecos del conflicto a lo largo de la tierra? Esta es una historia que llama a la reflexión, una narrativa que te invita a convertirte en parte de sus capítulos en desarrollo. El relato de Kursk es uno de importancia estratégica significativa, un lugar donde las apuestas son altas y las consecuencias son profundas. Es una historia de riesgos calculados, de maniobras que resuenan a través de los corredores de la historia. Los rusos, enfocados en consolidar sus ganancias, han logrado un avance que podría redefinir los contornos de este conflicto. Sin embargo, dentro de este progreso yace el potencial de consecuencias imprevistas, un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, nada es seguro. Al ver este capítulo desarrollarse, nos queda una sensación de anticipación, sabiendo que la historia está lejos de terminar. El futuro sigue siendo incierto, con el camino hacia adelante lleno de desafíos y oportunidades. Sin embargo,
Dentro de esta incertidumbre yace el potencial de transformación, de un nuevo amanecer que podría remodelar los contornos de este conflicto. A medida que nos encontramos en el precipicio de la historia de Ucrania nos invita a comprometernos, a reflexionar y a convertirnos en parte de su narrativa en desarrollo. En medio del conflicto y el caos, existe un destello de esperanza, una esperanza nacida de la resistencia de aquellos que se atreven a soñar, imaginando un futuro donde la paz prevalece y los ecos de la guerra se desvanecen en el recuerdo. Esta historia, con todas sus complejidades y desafíos, habla al corazón del espíritu humano, un espíritu que se niega a ceder y encuentra fuerza en la adversidad. Si este relato resuena contigo, si remueve algo dentro de ti, considera unirte a nosotros en este viaje, un viaje que habla al núcleo del espíritu humano. Porque, en última instancia, no es solo una historia de conflicto, sino de resistencia, de esperanza y de la voluntad indomable de aquellos que se atreven a soñar con un mejor mañana. Al concluir este capítulo, te invito a reflexionar sobre las preguntas que persisten, a reflexionar sobre las narrativas que dan forma a nuestro mundo. ¿Prevalecerán las fuerzas de la diplomacia o continuarán resonando los ecos del conflicto? Las respuestas no solo se encuentran en las acciones de aquellos en las líneas del frente, sino también en los corazones y mentes de todos los que son testigos de este drama en desarrollo. Mientras contemplas estas preguntas, considera convertirte en parte de este viaje, uno que habla a la esencia del espíritu humano, invitándote a participar, reflexionar y soñar con un futuro más brillante. Gracias por acompañarnos en esta exploración de coraje, resistencia y esperanza. Mientras miramos hacia el futuro, llevemos adelante las lecciones del pasado, las historias de aquellos que han luchado y aquellos que continúan esforzándose por un mundo donde la paz prevalece. Hasta que nos encontremos de nuevo, mantente curioso, mantente esperanzado y recuerda que dentro de cada historia yace el potencial de cambio.